Bienvenidos y bienvenidas todos y todas al BI-Podcast, el podcast del Barcelona International Dance Exchange, BIDE. Hoy, en nuestro episodio número 53, contamos con la presencia de la artista Bettina Szabo. Bettina, es un gusto tenerte con nosotros. Bienvenida a nuestro podcast. Muchas gracias, Eva. La primera pregunta que te hacemos, o le hacemos a muchos de nuestros invitados, es ¿dónde te encuentras ahora? ¿En qué parte del mundo, desde qué parte del mundo nos estás hablando? En este momento estoy en París, en Francia. Perfecto. Y la segunda pregunta tiene que ver con algo que empezamos a instrumentar este año, que es preguntarle a nuestros invitados quiénes son, ¿no? ¿Qué hacen? Ya lo hemos hablado obviamente off the record más de una vez, pero si tuvieras que contarle al resto de nuestros oyentes quién es Bettina, ¿cómo te definirías? ¿Cómo te nombrarías? Homo sapiens. No, pero un humano que respira, que tiene sueños, sentimientos y que intenta vivir como puede. Y la segunda pregunta es, dentro de ese mamífero humano que intenta vivir como quiere, ¿qué es lo que sentís que le traes al mundo de las artes escénicas? Bueno, en este momento, en realidad lo que me llevó a acercarme a las artes escénicas fue realmente una cuestión quizás muy utópica y naive de niña, pero yo elegí estar en las artes escénicas para ayudar a cambiar el mundo. Sé que parece muy cliché, pero realmente siendo joven me dije, mirá, si soy médico, científica o algo de eso, siempre hay plata, entonces siempre hay corrupción, si me dedico al arte no hay plata. Entonces nadie va a corromperme. Pero no, lo veo como mi implicación en el arte, lo veo como mi forma de contribuir a la sociedad y denunciar injusticias. Y eso es desde donde empezaste. Desde lo que traes hoy, ¿no? En lo que es Bettina hoy día como artista, ¿qué sentís que traes a la mesa de escénica, digamos? No qué menú traes, sino qué sentís que estás aportando. Estoy aportando, creo que estoy ayudando a desarrollar nuevas formas de colaboración. Y creo que en este momento estamos en un momento, sobre todo con respecto a la danza, que viene una traducción bastante tóxica y abusiva. Y estamos en un momento donde estamos aprendiendo todos juntos cómo trabajar de una forma más sana y respetuosa, considerando que la gente son humanos y no la paleta en el color de un coreógrafo. Entonces, en realidad, dentro de lo que yo hago es no solamente el resultado artístico, pero sino Claramente. también trabajar, ¿no? O sea, que es realmente una cuestión de me gusta trabajar con gente y que todo el mundo pueda, a su forma, sentirse realizado. Ya sea, en general yo hago piezas interdisciplinarias con otros medios y para mí es súper importante que mis artistas colaboradores se sientan tan satisfechos como yo y que podamos tener un diálogo que es realmente bilateral. Más allá de que quizás a veces, en general las ideas son un poco yo que lanzo los proyectos, pero estoy abierta a una verdadera conversación. Y en ese sentido, hablando del tema de qué es lo que estoy aportando, es el cuestionamiento constante y la revisación de cómo hacer esto con respeto hacia uno mismo y hacia los otros. Y bueno, el otro que viene un poco de teorías, ¿no? Pero la cuestión de la perspectiva femenina, que creo que en arte no la conocemos todavía. Y es algo que tengo mucha curiosidad, entonces es por eso que en general, cuando el tema lo requiere, intento trabajar solo con mujeres para que podamos descubrir qué es lo que pasa cuando estamos en una sororidad, ¿no? ¿Y de dónde, o digamos, de lo que has hecho ya, ¿no? ¿Qué sentís en este trabajo, en esta interacción con la gente que te devuelve el trabajo, ¿no? Con ellos y el escenario también. Hay
va en varios niveles, ¿no? Está el tema de la ilusión, o sea, me gusta mucho trabajar con la ambición de hacer piezas totales donde la gente realmente viaje más allá de su asiento y que tengan una experiencia extraordinaria que no pueden tener en su casa. Pues bueno, está el, que no es simple, porque iba a decir el simple intercambio, ¿no? Pero está la cosa más inmediata de la impresión del espectador, de cómo hemos logrado hacer lo que hemos hecho, pero va todavía mucho más allá, o sea, me interesa poder hablar a nivel emocional con la gente, o sea, poder comunicar sin lenguaje a través de la emoción, porque encuentro que es ahí que realmente hacemos conexiones. Y eso creo que es realmente el verdadero aporte que en práctica ha llevado a cambios. Y comunicar a través de las emociones, ¿cómo sentís que están las emociones en el mundo escénico hoy día con todo lo que estamos viviendo? Creo que hay mucho miedo, demasiado miedo honestamente. O sea, la situación socioeconómica está complicada para todo el mundo, no solamente en las artes escénicas, y estamos en un momento de crisis de ideologías. Pero, y es eso, creo que hay mucho miedo que viene un poco de esa codependencia con la economía, que bueno, que es inevitable, pero al mismo tiempo, o sea, viniendo de un país donde al principio yo cuando hacía fuera de la economía, o sea, si quieres hacer, haces, ¿no? Y me preocupa ese miedo, porque es cuando empieza el miedo que la gente se vuelve más egoísta, más reservada, y en general, o sea, es como una profecía que se le dicen en inglés a self-accomplishing prophecy, ¿no? Sí, la profecía autocumplida. Gracias. Entonces encuentro que cuanto más miedo y cuanto más gente vaya hacia ese lado y de avaricia, o sea, sin ser muy dramática, pero creo que es eso lo que trae el miedo. Y si seguimos todos con ese miedo, seguro que va a pasar y seguro que las cosas nos van a estar bien, ¿no? Claro. Y este miedo que, además de las cosas que nos compartís, que son muy interesantes con respecto a lo que mueve, ¿percibís o tenés la percepción de que puede, de que llegó para quedarse, o que es un momento en el cual puede ser atravesado? Como también, porque al final termina detonando, como decías antes, ¿no? Un montón de reacciones, de acciones y de actitudes, ¿no? De las personas consigo mismas y con la comunidad con la que están relacionándose. No, estoy segura que es algo que va a ser atravesado. Lo que pasa es que estamos viviendo desafíos sociales, más allá de sociopolíticos, que son la única vez en la historia que tenemos tanta gente de generaciones distintas viva al mismo tiempo y que tienen que coexistir. Entonces eso obviamente lleva a tensiones y bueno, hay un gran contraste entre gente que ha crecido desde un punto de vista de abundancia y gente que ha nacido a tener que ir a ver el último panda que va a quedar vivo antes de que se muera, ¿no? Las realidades son muy distintas, pero no son incompatibles. Y es por eso que este tema de hablar de la emoción me parece tan importante, y a través de la emoción, porque cuando nos ponemos a ver las experiencias únicas de cada uno, las experiencias particulares de cada uno en la vida, o sea, obviamente es eso lo que nos hace quién somos, ¿no? Pero las emociones son universales. Entonces ahí que podemos hacer puentes. Porque no importa que una persona tenga 80 años, no haya emigrado, no sea mujer, que no es importante que esa persona tenga exactamente la misma historia de vida que yo para poder entenderme. Yo creo que realmente si logramos conectar desde el punto de vista de las emociones, ahí realmente podemos hacer un cambio, y es en poder encontrar paralelos, paralelos sobre los valores, entender también cuáles son los valores fundamentales para la otra persona. Y es todo un trabajo, es un trabajo de educación, de conversación sobre todo, pero además no es que una persona le tenga que enseñar al otro, es una práctica de apertura que tiene que existir de los dos lados. Entonces, bueno,
con mi forma de trabajar y lo que intento llevar hacia el escenario, espero lograr que eso provoque espacios donde ese tipo de conversaciones se puedan tener. Y en tus espectáculos solés trabajar obviamente en formato escénico, pero también en formato más de instalación o performático si se quiere, ¿no? Donde ves al público cerca y lo tenés como a mano, no hay una distancia, no hay una observación desde un lugar de palco, dijéramos. Uh-huh. Y a veces también en tus obras solés hacer luego charlas y demás, y yo tengo Sí. la suerte también de trabajar contigo. Entonces, ¿cómo sentís que las devoluciones que te hacen el público y la persona obviamente que están contigo en el escenario cuando acaba el hecho escénico? Referido a esto de las emociones, ¿no? Ya que las emociones no son ideas, o sea, son reacciones, ¿no? De un sistema del cuerpo, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, para Habitat, que sobre todo con la pieza que ya he tenido más retorno con el público, es que la gente se siente movida, o sea, Mm. que bueno, que quedan impresionantes de haber podido tener, o sea, en general le lleva un poquito de tiempo antes de poder empezar a hablar, porque también lleva su tiempo de aterrizaje. Eh, y en general es eso, la gente se siente movida, muchos me han hablado de referentes que o sea, las cosas que la pieza les hizo pensar sobre su vida, en qué momento de su vida ellos estaban con respecto a tal momento de la hora. Entonces es ahí que, bueno, yo les digo, bueno, tal momento para mí era tal parte de mi vida, que me estaba pasando esto. Entonces ahí, o sea, que pasa este momento de puente que estaba hablando, ¿no? Mm. Y es por eso que, quieras que no, mi trabajo, o sea, por más que toda mi formación sea en danza, es bastante teatral y porque, bueno, porque es eso lo que es necesario para poder sacar las emociones y que podamos entender que más allá de si haces un gran jeté, lo estás haciendo en sufrimiento. O sea, es una gran exageración, pero lo que voy, digo, también es por eso que uso la voz, pero no uso las palabras. Porque también, o sea, siendo uruguaya, viviendo en Canadá, ahora estando acá en Francia, o sea, el idioma lo veo como una barrera, o sea, me fascinan los idiomas. El tema de todos los quiproquos y los problemas que pueden haber por un problema de terminología o la connotación que una palabra tiene, me fascinan, pero Mm. también por eso sé que es peligroso a veces usar solo el idioma para comunicarse. Mm. ¿Y cómo es esta experiencia de estar, si bien sos nacida en Uruguay, decías recién, ¿no? Ujú, Que estás entre Canadá, en la parte francófona de Canadá y Francia, ¿no? ujú. Eh, y pasás gran parte del año, un rato acá y un rato allá. Bueno, acá digo París porque está cerca de Barcelona, pero también esa distancia, lo hemos hablado también off the record, ¿no? Con que genera estas perspectivas, o sea, y volviendo a la pregunta de lo que uno trae y uno se lleva o las cosas que te dejan, es cuando llegas a Canadá, ¿qué sentís que traes desde aquí, desde Europa, dijéramos, y viceversa, ¿no? Cuando venís de Canadá, ¿qué sentís que dejás? O sea, porque si bien hablan el mismo idioma, son dos espacios que se hablan francés, no sé si las culturas son tan similares, ¿no? No, Bueno, para mí no, que no lo son, pero vos que vivís no, lo no, no, sabés mucho mejor. no lo son y es interesante porque en realidad recientemente tuve una discusión donde hablábamos a qué punto el contexto sociopolítico afecta a Mm, la forma que la gente piensa, ¿no? claro. Estás de un lugar de abundancia, a un lugar de urgencia, a un lugar de precariedad. Y, o sea, yo creo que algo que estoy aprendiendo ahora es salir un poquito de ese estado de urgencia, que creo que nací con ese estado de urgencia apurada, queriendo vivir la vida apurada. Entonces ahora dejé de correrla y estoy queriendo vivirla más, en vez de estar corriendo atrás de la próxima meta. Mm, Y en Canadá creo que hay una realidad de abundancia muy fuerte, es una realidad, lo cual a veces, o sea, me cuesta esa falta de urgencia, porque quieras que no, o sea, comparado a Europa, a nivel histórico de cuestiones de guerra y todo eso, eh, o sea, las noticias y todo se ve por la tele, no se viven. No, entonces me hace mucho bien cuando vengo para acá para hacer un mm, poco de un reality check, creo, y poner los pies en la tierra. Eh,
volverme muy consciente de qué privilegios he tenido en Canadá, cuáles son los que tengo. Digo, obviamente no todo es perfecto en Canadá, hay otras cosas que hay privilegios que tienen aquí en Europa que existen en España y que vienen en parte por la precariedad, pero, por ejemplo, va a sonar muy, muy tonto, pero la calidad de la comida, Ujú. de poder tener acceso a buena comida, porque cuando vives en un país que es muy frío no es productor. Entonces, bueno, Claro, todo eso lo que voy es que cambia un poco la manera que la gente piensa, pero cuando vengo, pero volviendo a tu pregunta, o sea, cuando vengo de Canadá para acá, en general la gente me pregunta cómo van las cosas por allá, entonces bueno, cuento un poco cuál es la realidad, pero es un país que es enorme, con mucha menos, o sea, con menos ciudadanía que la tiene que Francia, ¿no? Entonces, por eso hay menos efervescencia quizás, no por decir que no hay cosas interesantes allá, pero los intercambios mismos al interior de una misma provincia son más difíciles claro, porque hay tanta por la distancia. por las distancias y también que los servicios públicos de transporte no están en su lugar tampoco. Ujú. Y después cuando vuelvo de Europa y voy para allá, un poco, bueno, a traer la información de las cosas que he visto, qué es lo que se está haciendo, qué prácticas existen. Obviamente hay prácticas que por esa misma cuestión de la movilidad no son transmisibles, pero hay otras que sí. Mm. Este, o sea, el contacto con la comunidad y con la gente, digamos, entre comillas, que no son del mundo de la danza, encuentro están mucho más desarrolladas por acá en Europa y es interesante ver el tipo de distintas cosas que se hacen Mm. en distintos países y pasan un poco las ideas. En realidad, soy una palomita mensajera que Mm. pasa, que pasa un poco la información de un lado al otro del charco en este momento, creo. Buenísimo. ¿Y cuál sentís que siendo una persona que está instalada, digamos, yo también viajo mucho, ¿no? Pero sé que siempre mi casa está acá en Barcelona, pero ¿qué sentís que tanto en esta daily life de viajar tanto y en dos continentes y en, como decís vos, con dimensionalidades tan distintas en todo, ¿dónde están tus referentes hoy, digamos, y cuáles sentís que eran tus referentes que te iniciaron en todo esto también? Uh. Hmm. Bueno, yo digo, vengo de una gran familia, mi padre estaba en la marina y viajaba mucho. Creo que eso es lo que me dio el gusto y la Mm, necesidad de querer viajar. claro. Em, lo que estoy muy contenta es que viajando estoy pudiendo descolonizar mejor mi conocimiento, porque me está ayudando mucho a encontrar recursos y referentes que no se me fueron dados cuando era pequeña, porque eran muy colonialistas. Las referentes eran siempre solamente Europa, pero acá en Europa veo que hay una diversidad cultural y una inclusión de las diferentes culturas más grande. Entonces, o sea, es eso, estoy leyendo libros o sea, el último libro, la última novela es de un escritor hindú, que eso, o sea, realmente una ficción, ¿no? No un profesor de yoga cliché que quizás vamos a ir a leer. Mm, Eh, Así que creo que es eso sobre todo lo que me está dando y también permitirme otro nivel de cuestionamiento sobre la veracidad de la información que recibo. Así que creo que de alguna forma un poco más de confianza. Para ir terminando, nosotros tenemos siempre en esta nueva temporada la costumbre de que cada invitado anterior le deja una pregunta al que sigue, ¿no? Entonces, antes de contarte cuál te toca contestar a vos, Okay. me gustaría que, sin saber quiénes van a ser, aunque vos algo sabés, pero no sabés a quién le va a tocar, porque hablamos justo ayer, ¿qué pregunta le dejarías a nuestro próximo invitado? ¿De qué tenés miedo? Vos tenés dos preguntas, porque nos quedó una que viene del lado de Diana Bonilla, Ujú. ¿sí? Que es la primera, y la segunda que nos quedó de Anabel Castán, de la compañía Las Antonitas. Entonces, la primera es, ¿qué función tiene para vos el arte en esta sociedad? Bueno, iba a decir el cambio y mantener la cabeza afilada. Acabo de hacer una traducción del francés, pero mantener el espíritu crítico despierto. Y,
Y la segunda pregunta de Anabel, que aparte tiene que ver con algo que hablamos ayer, ¿dónde te vas de vacaciones? Me voy de vacaciones a Mes, la semana que viene. Perfecto. Bueno, Bettina, es un placer escucharte y lo último que te queríamos preguntar es, estuviste en nuestro programa de B-Meeting que acabó hace una semana. Sí. ¿Qué te gustaría compartir de esos intensos 5 días que estuviste acá en Barcelona? ¿Cuál fue tu sensación? Más allá que me la compartiste en privado, pero así en público, ¿qué te gustaría compartir? Que bueno, creo que voy a contar un poquitín lo que yo había dicho cuando terminamos, pero sí que no creía que fuera posible, porque cuando hablamos de estas cuestiones de horizontalidad, como he mencionado, me cuestiono mucho y cómo funciona y cómo asegurarse, y sé que es muy complejo, y además verlo, o sea, saber que me metía en un lugar donde están proponiendo una horizontalidad entre personas de distintos países, gente que no se conoce, y todo estaba bastante sospechosa, digamos. Y me llevó una muy gran sorpresa de que se pasó súper bien. Y creo que esto se refiere un poco también a la cuestión que decía del miedo antes. Todo el mundo entró desde un lugar de abundancia. Entonces la generosidad estuvo presente y eso dio una buena bienveillance, un cuidado. Ya estaba sacando cosas en francés de vuelta. Un buen cuidado entre los unos y los otros, una gran escucha. Que bueno, me marcó y me dio mucha esperanza, y que creo que es por eso que te puedo responder que estoy segura que este tiempo de miedo es pasajero. Bueno, muchísimas gracias. Este fue el capítulo o el episodio número 53 y nos vemos en la próxima.